Se rió del acento del técnico de mantenimiento, sin saber quién estaba detrás de él. Se rió como si no le costara nada. Era el tipo de risa que agudiza el aire a su alrededor, que atraviesa el silencioso zumbido de los ascensores y los teclados. Esa mañana en particular, atravesó la 11ª planta de Corbin Tech como una navaja, repentina y afilada, con forma de burla. Tres trajeados se rieron con él. Uno apartó la mirada, fingiendo mirar su reloj, y el hombre en el centro de todo, el hombre del que se reían, se quedó quieto, sosteniendo una fregona y una señal de precaución, con la mirada baja y el rostro impenetrable. Dilo otra vez, sonrió Bryce Hammond, dando un codazo a un colega. Vamos, una vez más, ¿cómo lo has dicho? ¿De el elevador is broke? ¿Qué es eso, español o inglés mal hablado? Luis Santiago no respondió. Solo pulsó el botón del cubo de la fregona y empezó a alejarlo, despacio y con cuidado, como si el pinchazo en los oídos no le hubiera afectado en lo más profundo. Pero Bryce seguía riéndose, orgulloso de sí mismo, incluso cuando los demás se callaron. No vio al hombre que había salido de la sala de juntas detrás de ellos. No vio cómo se detuvo. No vio cómo entrecerraba los ojos. No vio cómo la puerta se cerraba suavemente detrás de él con un susurro, sin hacer ruido. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Bryce se ajustó la chaqueta, se alisó la corbata y volvió con aire arrogante a la sala de conferencias. Otra reunión, otra presentación, otro peldaño en la escalera. Luis desapareció por el pasillo de mantenimiento. Sus zapatos no hacían ruido sobre el linóleo. Llevaba 17 años caminando por esos pasillos. Víctor Ramírez se quedó inmóvil frente a la puerta de la sala de juntas, con una carpeta en la mano y una tormenta que se acumulaba lentamente detrás de sus ojos. No dijo nada, pero lo había oído todo. Sonó el ascensor. Los ejecutivos regresaron a sus escritorios. Nadie habló de la risa, en voz alta, al menos. En Corbin Tech no se mencionaban las cosas que te incomodaban. Se enterraban bajo evaluaciones de rendimiento, métricas semanales y elegantes comunicados de prensa. Bryce era bueno en ese juego. 30 y tantos años, mandíbula marcada. Currículum de la Ivy League con el punto justo de trabajo benéfico para parecer equilibrado. La gente decía que era inteligente, estratégico, un futuro candidato a la alta dirección. El tipo de hombre que sabía decir lo correcto en el momento adecuado. Sabía pasar por alto lo que no importaba. No creía que el conserje importara. Víctor Ramírez era nuevo para la mayoría de ellos. Solo llevaba unas semanas en el cargo de presidente. Había habido un cambio silencioso en la cúpula tras la última adquisición de la empresa. Sin memorandos llamativos, sin entrevistas, solo una foto en la página web. Un hombre alto, con un traje elegante y unos ojos imposibles de olvidar. El personal lo llamaba el hombre de los números, el solucionador. Nadie sabía de dónde venía. Nadie preguntaba, pero Víctor conocía a hombres como Bryce. Había trabajado con ellos, había recibido órdenes de ellos, había sido invisible para ellos. Ya no. Esperó a que el pasillo se vaciara y entró en el pasillo de mantenimiento. El suelo parecía más frío allí, más antiguo, inalterado por el tiempo o los ascensos. Víctor se detuvo en el almacén, llamó 2 veces, esperó. Luis abrió la puerta sin sorpresa. Solo un gesto con la cabeza. Solo una mirada. No se habían visto en casi 30 años. ¿Todavía arreglando cosas? Dijo Víctor en voz baja, pasando al español. Todavía vigilando, respondió Luis, con una leve sonrisa en el rostro. Permanecieron en silencio, sumidos en recuerdos compartidos, donde las risas no podían llegar. Hubo un tiempo, mucho tiempo atrás,
en el que habían fregado suelos juntos en una ciudad que apenas se fijaba en ellos. Antes de los nombres en las puertas, antes de los títulos, antes de la distancia. ¿Estás bien?, preguntó Víctor. Luis dudó y luego asintió. Solo es un niño con traje. Aprenderá. ¿O no? Víctor no sonrió. Asegurémonos de que lo haga. Al final del pasillo, Bryce estaba sentado en su oficina, con las piernas cruzadas, sonriendo ante un correo electrónico del vicepresidente. Otra propuesta, otro paso. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. No tenía ni idea de quién estaba detrás de la puerta. Y no tenía ni idea de que todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. La puerta se abrió lentamente, con suavidad, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Víctor Ramírez entró sin decir una palabra, sin saludar con la cabeza, sin ese tipo de presencia que se anuncia con ruido. No lo necesitaba. La forma en que la gente se enderezaba al pasar, la forma en que las conversaciones se interrumpían a mitad de frase, lo decía todo. Caminaba como alguien que recordaba de dónde venía y no le debía a nadie una explicación de dónde había terminado. Bryce no se fijó en él. Estaba demasiado ocupado mirando su propio reflejo en el cristal. Su oficina era lo suficientemente grande como para sentirse importante. Ventanas de suelo a techo. Arte abstracto que no significaba nada. Un escritorio pulido hasta brillar como un espejo. El tipo de lugar que se mantiene limpio no por respeto, sino para que nadie pueda ver más allá de la superficie. Al otro lado de la habitación, el reflejo lo alcanzó. Bryce se giró justo cuando Victor se detenía frente a la puerta abierta. «Buenos días», dijo Bryce con indiferencia, levantándose a medias y con la mano en el aire, como si no estuviera seguro de si se esperaba un apretón de manos. Víctor no se lo ofreció. «El señor Ramírez, ¿verdad? No esperaba su visita. ¿Todo bien?» Los ojos de Víctor recorrieron la habitación como si estuviera escaneando un libro de contabilidad que solo él podía leer. «Depende», dijo. Su voz era tranquila, mesurada, de esas que no se elevan porque no lo necesitan. Bryce se rió entre dientes, ligeramente. «Bueno, eso espero. Acabamos de cerrar la presentación en la costa oeste y las cifras son sólidas. Tengo el desglose, si quiere echarle un vistazo». Víctor no miró la pantalla. «¿Conoces a Luis Santiago?» El nombre se le atascó en la garganta a Bryce. Se despejó con una sonrisa que no le salió del todo bien. «Luis, el chico de mantenimiento, ¿no? Sí, claro, está siempre por aquí, siempre trabajando». Víctor no se movió. «Ayer te reíste de él». Bryce parpadeó. «Yo, ¿qué?» «En el pasillo, con tu equipo. Te burlaste de su acento. Lo imitaste. El silencio que siguió fue diferente, más pesado. Bryce abrió la boca y la cerró. Luego hizo un gesto entre encogerse de hombros y sonreír. «Quiero decir, mira, no fue así. Solo estábamos bromeando». Todos se rieron. No fue nada personal. La voz de Víctor no cambió. Él se rió. El aire se volvió denso entre ellos. «No quise decir nada», dijo Bryce rápidamente. «Sinceramente, ni siquiera creo que él lo tomará así. Siempre es muy callado. Estoico, ¿sabes?» Víctor dio un paso hacia el interior de la habitación. «No quisiste decir nada», repitió. «Ese es el problema. No quisiste decir nada en absoluto». La sonrisa de Bryce se desvaneció. La habitación se hizo más pequeña. Víctor se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La ciudad despertaba. Taxis, carritos de café, grúas que levantaban acero hacia el cielo. «Tenía 10 años cuando me mudé aquí», dijo. «No hablaba inglés, ni una palabra. Mi madre trabajaba por las noches. Yo limpiaba oficinas después del colegio. Cada vez que alguien se reía de su voz, ella se encogía, pero seguía trabajando». Se volvió.
Con el tiempo aprendí a hablar con fluidez. Se aprende rápido cuando la gente te trata como a un mueble, a menos que hables sin acento. Pero nunca lo olvidé. La forma en que la miraban, como si no perteneciera a ese lugar. Bryce se movió en su silla, con la garganta seca. Victor lo estudió como si fuera un plano. ¿Crees que el liderazgo es solo visión, datos y PowerPoints? No, respondió Bryce rápidamente. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué te sientes cómodo burlándote de alguien que hace funcionar este edificio mientras tú duermes? Ya no había ningún lugar donde esconderse en esa habitación. Cometí un error, dijo Bryce en voz baja. Victor asintió una vez. Sí, lo hiciste. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, miró hacia atrás. Estamos observando quién eres cuando crees que nadie te escucha. Y luego se fue. Bryce se quedó sentado durante un largo rato, con las manos en el regazo, mirando su reflejo en el cristal. Por primera vez, no parecía un éxito. Parecía otra cosa, algo que aún no reconocía. La solicitud llegó en silencio, sin alertas, sin autorización especial. Solo una línea en un correo electrónico enviado a primera hora de la mañana al departamento de RR, HH. Se solicita el expediente del empleado. Santiago Luis A. Departamento, instalaciones. Solicitado por Oficina del Presidente. Llegó al escritorio de Rachel Kim justo antes de las 7 de la mañana. Tenía suficiente antigüedad como para no hacer preguntas, pero era lo suficientemente nueva como para preguntarse qué pasaba. Se pasaba la mayor parte del día aprobando solicitudes de permisos y archivando paquetes digitales de incorporación. Nunca antes había recibido una consulta directa de Víctor Ramírez. Aún así, siguió el protocolo. Abrió el archivo. Introdujo el número de identificación del empleado. Sacó el expediente y se detuvo. No era lo que esperaba. Al principio el resumen era como el de la mayoría de los archivos de mantenimiento. Fecha de inicio, historial de nóminas, 0 incidentes. Pero entonces abrió los archivos adjuntos. Echó un vistazo al currículum que había al final. Era antiguo, estaba escaneado, se veía borroso, pero ahí estaba. Luis Alberto Santiago, licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de los Andes, 1986. Antiguo consultor de ingeniería del proyecto de ampliación del Metro de Bogotá. Emigró a EEUU en 1998. Parpadeó. No coincidía con el hombre que veía cambiando bombillas y fregando escaleras. Pero ahí estaba. Todo. Había dirigido su propia empresa de ingeniería antes de que una huelga civil desmantelara la mitad de las infraestructuras de su ciudad natal. Había abandonado Colombia durante los disturbios con una hija pequeña y una maleta. Empezó de cero en Estados Unidos, donde nadie reconocía sus credenciales. Trabajó por las noches, mandó a su hija a la universidad, pagó en efectivo semestre tras semestre. Rachel siguió desplazándose por la pantalla. Cartas de recomendación, algunas en inglés, otras no. Un expediente académico de un curso de certificación en ingeniería que nunca terminó porque la matrícula se duplicó después del segundo semestre. Una nota de un antiguo gerente de Corbin Tech, fechada 10 años atrás. Fiable, constante, nunca se queja. Víctor leyó cada página 2 veces. No tomó notas. No era necesario. En lugar de eso se levantó, se acercó a la ventana y miró el horizonte. Una de esas torres, quizá a 3 manzanas al este, la había limpiado una vez durante el turno de noche. En aquella época, la placa que llevaba en el pecho decía contratista y nadie le miraba a los ojos. Recordaba cómo la gente le rodeaba. Nunca se dirigían a él, solo le rodeaban, como si fuera ruido, como un carrito en el pasillo. Esa sensación nunca te abandona. Cogió el teléfono. Tráeme la lista de ascensos, le dijo a su jefe de personal. Quiero ver quién ha sido trasladado a supervisión de operaciones.
y envíame un informe sobre quienes en este edificio llevan más de 10 años sin una evaluación formal o un ajuste salarial. La llamada terminó. Sacó un segundo expediente, el de Bryce Hammond, brillante, ordenado, graduado entre el 10% de los mejores, impresionante trayectoria en prácticas, contratado rápidamente tras el lanzamiento de una asociación con una consultora que elogió su energía y asertividad. 5 años, 5 ascensos. Víctor lo ojeó con la misma frialdad con la que solía leer las previsiones de ingresos. Luego apagó la pantalla. Lo que la gente ponía en papel y lo que llevaba en silencio nunca era lo mismo. Lo había aprendido pronto. Lo había aprendido en cocinas y almacenes. Lo había aprendido en autobuses llenos de hombres invisibles. Luis Santiago no pedía reconocimiento, pero se lo había ganado. Víctor salió al pasillo. La planta ejecutiva aún estaba vacía, con las luces automáticas y tenues. Abajo, el edificio estaría zumbando, carritos de café entrando, aspiradoras aún rugiendo, listas de mantenimiento tachadas a mano. No necesitaba verlo para saberlo. Lo había vivido. Y ahora estaba en posición de decidir quién más lo viviría. Las luces se atenuaron en la sala de conferencias principal cuando Bryce Hammond pasó a la última diapositiva. Así que, con esas previsiones, creemos que la expansión de Corventech en los mercados de nivel 2 durante el cuarto trimestre no solo generará un aumento del 17% en el crecimiento de usuarios, sino que nos posicionará como líderes adaptables en la estrategia logística posturbana. La sala se quedó en silencio durante unos segundos. Luego se produjeron unos gestos de asentimiento corteses. Algunos murmuraron su aprobación. Alguien del departamento financiero dio 2 golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa y dijo con tono forzado, «Impresionante». Bryce sonrió, no demasiado, solo lo suficiente para transmitir confianza. Se enderezó la chaqueta, se guardó el mando en la palma de la mano como si fuera un micrófono y echó un vistazo a la sala. Le encantaba esta parte, la aprobación, la certeza, la sensación de ser la voz más inteligente de la sala. Y entonces lo vio. Víctor Ramírez, de pie, en silencio, al fondo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. No estaba allí cuando comenzó la reunión. Bryce carraspeó, recuperándose rápidamente. ¿Alguna pregunta?, preguntó, con el mismo tono que utilizaba cuando pensaba que nadie se atrevería a hacer ninguna. Víctor levantó la mano. No mucho, lo justo. La sala se movió. Solo una, dijo Víctor. ¿Qué sabe de las personas que limpian este edificio? Bryce parpadeó. ¿Perdón? Víctor dio un paso adelante. Los demás se volvieron para mirar. Bajaron los teléfonos. Dejaron de escribir. Es una pregunta sencilla, dijo. Has trazado planes de expansión para 5 años, alianzas globales, transiciones de proveedores. Pero aquí, este edificio, donde vienes todos los días, donde tus clientes recorren los pasillos, ¿quién lo mantiene en funcionamiento antes de que llegues? Ahora había una tensión en el aire que aún no tenía nombre. Bryce volvió a sonreír, esta vez con más suavidad, tratando de recuperar el equilibrio. Bueno, el personal de mantenimiento, por supuesto. Tenemos un equipo estupendo, siempre muy profesional. Creo que están contratados a través del grupo Kenson, ¿verdad? Víctor asintió lentamente. Luis Santiago, ¿te suena? La cara de Bryce lo delató antes de que pudiera hablar. Un ligero titubeo. Víctor lo vio. Toda la sala lo vio. Sí, dijo Bryce, con la palabra casi atascada en la garganta. Sí, claro. Luis. Ayer te burlaste de él, dijo Víctor con franqueza. Te reíste de su forma de hablar, delante de los demás. Silencio, ahora espeso. No era mi intención.
Comenzó Bryce, pero Victor lo interrumpió. Aquí no, dijo. No quiero un discurso, solo una respuesta. ¿Crees que un hombre así se merece que te burles de él? Nadie se movió. Victor dejó que el silencio se instalara. Luego se movió. Déjame contarte algo sobre Luis Santiago, dijo. Era ingeniero. En su país. Ayudó a construir el sistema de transporte de una ciudad. Tenía una oficina más grande que esta. Se mudó aquí sin nada cuando todo se derrumbó. Trabajó por las noches. Nunca dejó de trabajar. Pagó la educación de su hija con cada sueldo. Su voz se mantuvo tranquila, pero la temperatura de la sala había cambiado. Algunos de los que estáis aquí tenéis despachos en esquina y choferes privados, y no aguantaríais una semana haciendo lo que él hace. La verdad no era estridente, no hacía falta que lo fuera. Simplemente caló hondo. Bryce bajó la mirada. La sala volvió a cambiar, pero no con juicio, con claridad. El tipo de momento que rompe la actuación. Victor se dio la vuelta para marcharse. Luego se detuvo en la puerta. No lideramos solo con lo que decimos en las reuniones, dijo. Lideramos con lo que nos hace reír, con lo que ignoramos, con lo que creemos que no importa. Y luego se marchó. Nadie dijo nada. La pantalla del proyector permaneció encendida, todavía congelada en la última diapositiva. Pero la sala ya había pasado página. Bryce se quedó allí, todavía con el mando a distancia en la mano. Pesaba más que 20 minutos antes. El café era barato, estaba demasiado fuerte y quemaba un poco en los bordes. A Víctor no le importaba. Lo removió una vez, no le añadió azúcar y se lo llevó por el pasillo del subsuelo, donde las paredes se estrechaban y la iluminación zumbaba sobre su cabeza con pulsos cansados. Aquí abajo el aire olía a cera y metal, no a dinero. Esta parte del edificio no se visitaba. Nadie se reunía aquí. Nadie se hacía selfie cerca de la sala de calderas. Encontró a Luis al final del pasillo, a medio camino bajo un panel expuesto, con una linterna entre los dientes y los dedos trabajando rápidamente sobre una unión deshilachada. Víctor esperó hasta que los cables quedaron en su sitio y la luz de arriba volvió a parpadear. Luis se levantó lentamente, se limpió las manos con un trapo descolorido y se volvió. Sabe fatal, dijo Víctor, tendiéndole el café. Luis lo cogió de todos modos. Mejor que nada. Se apoyaron contra paredes opuestas. No dijeron nada durante un largo rato. Víctor rompió finalmente el silencio, esta vez en español, en voz baja y deliberada. Has arreglado ese sistema de cableado mejor que la mitad de los contratistas que hemos tenido en el último año. Luis se encogió de hombros. He tenido práctica. He consultado tu expediente. Me lo imaginaba. Víctor dio un sorbo a su café. No lo vieron, ¿verdad? Los últimos 20 años. Sin ascensos, sin aumentos salariales más allá del mínimo. Luis no se inmutó. No necesitaba que lo vieran. Sabía lo que había venido a hacer aquí. Víctor asintió. Tu hija ya es médica. Luis sonrió solo un poco. Medicina de urgencias, tercer año de residencia, en San Diego. Hiciste todo esto para que ella pudiera ser lo que a ti no te dejaron ser. Luis lo miró a los ojos. Así es como funciona a veces. Allí estaban, dos hombres que habían cruzado el mismo océano en décadas diferentes, que habían fregado grasa de los azulejos y visto cómo otros pasaban por encima de ellos. El silencio entre ellos no era incómodo, era una historia compartida, un lenguaje propio. ¿Te acuerdas de Jackson Steel? Preguntó Víctor de repente. Luis se rió suavemente. Claro, el restaurante de la calle 35. Solíamos limpiarlo después de medianoche. Te quedabas dormido en el armario de los utensilios. Tenía 16 años. Siempre hablabas como si te estuvieran esperando en una sala de juntas. Víctor sonrió. Supongo que sí. Se quedó callado. Luego miró a Luis. Hablaba en serio. Lo de Bryce. Luis se encogió de hombros de nuevo.
Los hombres como él no escuchan. Algunos sí, si se ven obligados. Luis bajó la mirada hacia el suelo rayado. Solo es un niño, Víctor. Uno ruidoso. Ya se han reído de mí antes. Eso no significa que tenga que seguir pasando. Luis dio un sorbo a su café y no respondió. Víctor se inclinó hacia adelante y apoyó los brazos en las rodillas. Quiero que me ayudes. Luis arqueó una ceja. Estamos poniendo en marcha un nuevo programa de mentores. Visibilidad real, no la falsa. Quiero a gente como tú en la sala, ayudando a darle forma. Luis se rió en voz baja y con incredulidad. Yo limpio tuberías. Tú las diseñas, dijo Víctor. Has mantenido este edificio en funcionamiento durante 17 años sin pedir un solo foco. Tú eres exactamente quien debería estar en la mesa. Luis volvió a ponerse serio. Me verán como el conserje. Así será, dijo Víctor, hasta que dejen de hacerlo. El pasillo volvió a zumbar. En algún lugar, muy por encima, gente vestida con traje tomaba café expreso y preparaba presentaciones. Aquí abajo, dos hombres con manos callosas se abrían camino en silencio a través del sistema. Luis terminó el café y devolvió la taza vacía. Yo no soy un político, dijo. Yo tampoco. Luis asintió con la cabeza. Y así, sin más, tomaron la decisión. Víctor se marchó primero y sus pasos se fueron desvaneciendo hacia el ascensor. Luis se quedó donde estaba, observando cómo los cables que acababa de reparar volvían a cobrar vida con un suave zumbido. El correo electrónico llegó a la bandeja de entrada de Bryce a las 6:42 en Mason M. Asunto: asignación temporal, integración de instalaciones. D. Oficina del presidente. Duración: 2 semanas. Con efecto inmediato. No había ninguna explicación, ninguna disculpa, ningún atisbo de elogio. Solo una nota que parecía una decisión, no una sugerencia. Bryce miró la pantalla con incredulidad. La releyó 2 veces y luego cogió el teléfono para llamar a su vicepresidente. No respondió. Lo intentó de nuevo. Nada. A las 7:15, su tarjeta de acceso a la planta 11 había sido restringida. Se encontró de pie frente a la entrada de servicio trasera, con una camisa abotonada y zapatos de vestir, observando a un hombre con un uniforme gris que empujaba una carretilla llena de toallas de papel hacia el interior del edificio. El hombre le echó un vistazo, asintió con la cabeza una vez y no dijo nada. En el interior, los pasillos olían a lejía y aceite de limón. El aire parecía más pesado. No era desagradable, solo diferente. No se oía jazz suave por los altavoces del techo. No olía a café recién tostado, ni a informes recién impresos. Solo se oía el ruido de las ruedas y el zumbido de los conductos de ventilación. Bryce se quedó de pie, incómodo, junto al almacén, con una carpeta que alguien le había entregado. Nadie le explicó la lista de tareas. Nadie le explicó por qué estaba allí. Entonces apareció Luis Santiago, tan tranquilo como siempre, empujando un carro con una fregona y mirando a Bryce como si no le sorprendiera en absoluto. «Sígueme», dijo. Bryce abrió la boca, lo pensó mejor y obedeció. Empezaron por el ala este. Fregaron 2 baños. Reemplazaron baldosas rotas cerca del montacargas. Bryce intentó hacer preguntas durante las primeras horas. Intentó entablar una conversación, o hacer una broma, o cualquier cosa menos humillante, pero Luis no le prestó atención. No lo ignoró, simplemente trabajó. Al final del primer día, Bryce tenía las mangas empapadas. Le dolía la espalda. Tenía las manos en carne viva por limpiar un desagüe atascado cerca de la cafetería. La camisa se le pegaba a la espalda y nadie le había llamado señor. El segundo día arreglaron un climatizador en el tejado. Luis subió sin dudarlo. Bryce dudó. El viento soplaba más fuerte de lo que esperaba y el metal bajo sus pies estaba resbaladizo.
Luis le señaló. No pises ahí. Bryce se apartó. ¿Cómo lo sabes? Luis se encogió de hombros. Se aprende con la experiencia. Bajaron sin decir una palabra. Al final del tercer día, Bryce dejó de mirar su teléfono. Dejó de mirar su reflejo en las puertas de cristal. Empezó a sostener la linterna sin que se lo pidieran. Al final del quinto día, se sabía todos los nombres. Tammy, de limpieza, que había perdido a su marido el año anterior. Ronald, de electricidad, que venía en coche desde 2 horas antes porque era imposible pagar un alquiler cerca de la ciudad. Ellen, que tenía artritis en ambas rodillas, pero seguía puliendo las mesas de conferencias como si fueran espejos. También conocía los sistemas, cómo chirriaban las tuberías de agua caliente por la mañana temprano, cómo había que reiniciar el interruptor cerca del muelle de carga 2 veces por semana, cómo la mayoría de las puertas cortafuegos no cerraban bien a menos que te apoyaras en ellas de la forma correcta. Luis nunca le dio un sermón, nunca le echó en cara el incidente del pasillo, nunca le levantó la voz, simplemente trabajaba a su lado. Al final de la primera semana, Bryce se encontró de pie frente al mismo espejo del vestuario del personal del segundo piso, mirándose fijamente. Parecía más viejo, no peor, simplemente real. El brillo había desaparecido de sus zapatos. Tenía las uñas sucias. El cuello de la camisa estaba estirado. No recordaba la última vez que había llevado algo que no tuviera una etiqueta con su nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como un fraude. Ese fin de semana no salió, no bebió, no se puso a mirar LinkedIn. Dio 2 vueltas a la manzana de su edificio. Observó cómo el equipo de limpieza entraba por la puerta lateral alrededor de las 9 de la noche. No dijo nada, solo miró, y el lunes por la mañana, cuando Luis le entregó la llave de un armario cerrado sin etiqueta y le dijo, «Necesitarás esto», Bryce se limitó a asentir, sin preguntas, sin bromas. Solo trabajo. Algo estaba cambiando. El ala antigua olía a polvo y a planes olvidados. Víctor caminaba lentamente, con las manos a la espalda y los pasos suaves sobre las baldosas descoloridas. Las paredes estaban cubiertas de carteles obsoletos, campañas de diversidad de hacía una década, con las esquinas despegadas. Las luces del techo parpadeaban a un ritmo irregular. Ya nadie utilizaba este ala. En realidad, no. Aquí se guardaban los archivos que sobraban, el equipo que no funcionaba, pero que quizás se pudiera arreglar. Cosas que la gente no quería tirar, pero que tampoco quería ver. Bryce lo seguía a unos pasos. No había dicho mucho esa mañana. Vestía de forma sencilla, sin gemelos, sin corbata elegante, sin zapatos lustrados. Solo unos pantalones oscuros de trabajo y una camisa con cuello y las mangas remangadas. Tenía las manos manchadas de grasa y una mirada ausente. Victor se detuvo cerca de la última habitación a la izquierda. La puerta estaba entreabierta. La empujó con el hombro. Dentro había un espacio largo y estrecho con 2 sillas, una mesa plegable y una ventana polvorienta que daba a la nada. Victor se sentó. Bryce dudó. Luego hizo lo mismo. Durante un rato, el único sonido fue el del edificio asentándose a su alrededor. Victor habló primero. Cuando tenía 13 años, mi madre trabajaba en una fábrica textil en Newark. 16 horas al día, sin ventilación. Le sangraban tanto las manos que se las vendaba con esparadrapo y seguía trabajando. Bryce bajó la mirada. Solía llegar a casa y lavarse la cara antes que nada, continuó Victor. Incluso antes de comer. Decía que si parecía cansada, la trataban como si no fuera de allí. Hizo una pausa. Solía mirarle las manos mientras doblaba la ropa. Temblaban un poco, pero seguía doblando cada camisa como si fuera importante. Levantó la vista y miró a Bryce a los ojos. Eso es lo que recuerdo. No su trabajo, no sus cheques, sus manos.
La forma en que nunca pedían nada, pero lo soportaban todo. Bryce tragó saliva. La habitación se hizo de repente más pequeña. Yo trabajé en una cafetería durante la universidad, dijo Víctor. En el turno de noche, limpiaba freidoras, quitaba chicles de las mesas y raspaba la grasa de los rincones que nadie veía. Golpeó la mesa una vez, sin hacer ruido. ¿Quieres saber lo primero que aprendí? Bryce asintió. Nadie te da las gracias si cree que debes ser invisible. Víctor dejó que las palabras calaran. Te reíste de un hombre cuyas manos han mantenido este edificio en pie más tiempo del que tú llevas con un escritorio. Lo sé, dijo Bryce en voz baja. No, respondió Víctor. Estás empezando a saberlo. El zumbido de las luces se hizo más fuerte por un momento. Víctor se levantó, caminó lentamente hacia la ventana, miró el horizonte de la ciudad, aún suavizado por la bruma matinal. Puedes memorizar libros sobre liderazgo, asistir a todos los seminarios, citar estrategias como si fueran versículos sagrados. Pero nada de eso significa nada si no comprendes el peso que llevan las personas para darte el espacio para hacerlo. Se volvió. El liderazgo no comienza en la sala de juntas, comienza con lo que notas. Bryce apretó la mandíbula, no en señal de desafío, sino en un esfuerzo por contener algo. Algo pesado. He pasado la mayor parte de mi vida en salas donde nadie pensaba que yo pertenecía, dijo Víctor. Ahora me siento en la cima de una y observo. Observo quién sostiene las puertas, quién recuerda los nombres, quién hace bromas cuando cree que no hacen daño. Hizo una pausa. Y observo lo que hace la gente cuando la envían a algún lugar que considera inferior. Bryce levantó la vista, con la mirada fija. No creía que fuera a aprender nada, admitió. Pensaba que era un castigo. Era un espejo, dijo Víctor. Volvieron a quedarse en silencio. Víctor se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Haz algo más que pedir perdón, Bryce. Luego se marchó, y Bryce se quedó en aquella habitación vacía, mirando sus manos, ahora ásperas y arañadas en algunos sitios, y se preguntó cómo había podido pensar que estaban limpias. La sala de descanso estaba en silencio a las 6:13 de la mañana. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, proyectando un pálido resplandor sobre el suelo de linóleo desconchado y la máquina expendedora que zumbaba en un rincón. Una cafetera medio vacía reposaba sobre el fogón, con los bordes quemados. Alguien había dejado un envoltorio arrugado de una barrita de cereales sobre la mesa. El aire olía ligeramente a desinfectante de limón y debajo, a algo más antiguo, quizás sudor, polvo. Luis Santiago estaba sentado solo a la mesa, con las manos envueltas alrededor de un vaso de papel, sin teléfono, sin periódico, solo silencio. La puerta se abrió lentamente. Bryce entró. No llevaba placa, ni chaqueta, ni un aspecto pulido. Solo una sudadera con las mangas remangadas hasta los codos, vaqueros sin planchar y botas con marcas secas. Parecía cualquier otro empleado del turno de madrugada. Luis no se movió. Bryce cruzó la habitación, agarró la silla vacía y se sentó sin preguntar. Puso un segundo vaso de café sobre la mesa entre ellos. El vapor se elevó. Ninguno de los dos habló. Pasó un minuto, luego otro. Cuando Bryce finalmente habló, su voz era baja. Te debo algo. Luis no levantó la vista. No me debes nada. Sí, te lo debo. Bryce exhaló, larga y lentamente. Me reí de ti. Hice una broma que no era una broma, y no lo pensé dos veces. Luis mantuvo la mirada fija en su taza. Creí que estaba siendo ingenioso. Creí que estaba siendo gracioso. La voz de Bryce se tensó, pero fue algo insignificante y cruel, y peor aún, fue fácil. Ni siquiera tuve que esforzarme por ser cruel. Ahora Luis lo miró. Te he observado estas 2 últimas semanas, dijo Bryce. He trabajado a tu lado,
y he empezado a ver cosas. No solo tuberías, cables o desagües. He visto lo que llevas dentro, lo que has llevado durante años, y cómo lo haces sin quejarte, sin reconocimiento alguno. Luis seguía en silencio. Bryce se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre la mesa. No espero que me perdones, pero necesito decirte que lo que hice no es lo que quiero ser. El zumbido de la máquina expendedora llenó el espacio por un momento. Luis finalmente habló, con voz tranquila. ¿Alguna vez has fregado el suelo y has visto tu propio reflejo en el agua? Bryce parpadeó. No, yo sí, cientos de veces. Luis volvió a mirar su taza, y cada vez me preguntaba si el hombre del reflejo se parecía a alguien que mereciera la pena ver. Dio un sorbo lento. No me importan las disculpas, Bryce. De verdad, he vivido cosas peores que las risas de un niño rico. Te creo, pero si lo que has dicho lo dices en serio, no lo desperdicies. Bryce asintió. No lo haré. Volvieron a quedarse en silencio. Luis se levantó primero, cogió su taza, se acercó al fregadero y la enjuagó. No se despidió, no le tendió la mano, simplemente se marchó. Bryce se quedó sentado un rato, mirando la taza que tenía delante. Lo llamaron lanzamiento suave, sin comunicado de prensa, sin memorándum interno, con puntos destacados en papel brillante, sin correo electrónico con palabras de moda como empoderamiento o sinergia. Solo un programa piloto discreto que figuraba al final de la agenda semanal. Integración de la dignidad y las operaciones, fase 1. Pero la noticia se extendió de todos modos. En la primera reunión no había trajes, ni croissants de catering, solo 12 sillas plegables en una sala de conferencias lateral y una pizarra blanca que no se había utilizado en años. La mitad de los asistentes llevaban uniforme. La otra mitad tenía expresiones de tranquila curiosidad. Luis Santiago se sentó en el extremo más alejado, con las manos cruzadas, escuchando. Bryce se puso de pie al frente. Sin presentación de diapositivas, sin mando a distancia, solo un bolígrafo. Empezó despacio, presentó el marco de trabajo, explicó que, por primera vez, Corbin Tech estaba creando un sistema para escuchar a quienes realmente dirigían el lugar. El personal de mantenimiento, los conserjes, el personal de instalaciones, los guardias de seguridad nocturnos, las personas que conocían las grietas del suelo y el chirrido de los conductos, las personas que, hasta ahora, solo se veían cuando algo se rompía. Luego se hizo a un lado, y Luis habló. No habló alto ni con elegancia, solo con firmeza. Habló de lo que significaba limpiar los mismos suelos durante 17 años, de lo que se sentía al ser invisible, de cómo el conocimiento se transmitía a través de la memoria muscular, no de hojas de cálculo, de que el silencio no significaba ignorancia, sino resistencia. Nadie le interrumpió, nadie miró el móvil. Al final de la sesión, 3 ingenieros habían tomado notas. 2 mandos intermedios pidieron hacer un seguimiento. Y alguien de RR, HH, que nunca había estado en esa ala, se quedó después de que todos se marcharan y le preguntó a Luis qué se necesitaría para que personas como él se quedaran más tiempo en la empresa. Luis sonrió, no respondió de inmediato. Ya no tenía prisa. Durante las semanas siguientes las cosas cambiaron, lentamente, en silencio. A los nuevos empleados se les presentaba al personal de mantenimiento el primer día. Se colocó un panel con los nombres en el vestíbulo. Miembros del equipo que nos mantienen en marcha. El nombre de Luis estaba allí. También el de Ronald, el de Tammy, el de Ellen. El panel era de madera, no de plástico. Se quedó allí. Bryce no volvió a su antigua oficina, no quería hacerlo. Asumió un nuevo cargo, director de operaciones integradas, sin vistas a la calle. Solo un escritorio limpio en medio de la planta,
donde se sentaba el equipo de logística. Guardaba sus botas debajo de la silla y traía su propio café. La gente notó el cambio. Los susurros se convirtieron en preguntas. Alguien le preguntó a Víctor Ramírez si era cierto que Bryce había pasado 2 semanas en el equipo de mantenimiento. Víctor solo sonrió. La gente encuentra su camino, dijo. No dijo nada más. No hacía falta. El último viernes del mes, todo el edificio se detuvo al mediodía. Se escuchó un anuncio por el sistema de megafonía. Breve, sencillo y sin la voz de ningún ejecutivo. Luis lo leyó él mismo. Dio las gracias al equipo. Dijo que el programa estaba creciendo. Invitó a cualquiera, de cualquier departamento, a asistir a la próxima mesa redonda. Luego añadió una frase. El respeto comienza cuando dejamos de fingir que unas manos son más importantes que otras. El silencio que siguió fue total. Víctor se quedó de pie en su oficina, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte. No sonrió, solo asintió una vez. En el pasillo, Bryce pasó por el mismo lugar donde todo había comenzado. Las mismas paredes, el mismo eco. Solo que esta vez, cuando vio a Luis caminando hacia él con un carrito lleno de herramientas, se hizo a un lado. Le abrió la puerta y dijo, «Buenos días, señor Santiago». Luis no se detuvo. Solo asintió con la cabeza, con la comisura de los labios hacia arriba. Luego la puerta se cerró detrás de él y el edificio siguió en movimiento. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.